Aquí al lado. Ustedes vieron el programa, son 3 conferencias en la mañana, 3 conferencias en la tarde, después de la comida. Son muy cortitas. Lo único que le pediría a los conferencistas es pues ajustarnos a la hora. Está muy difícil, ¿no? Porque pues, la última va a hablar del programa de Langas y cosas por el estilo, ¿no? Eso ya son palabras ya de veras mayores. No es que lo que no hacen ustedes no sea mayor, ¿verdad? Pero ya hablan de eso, ¿no? Pues entonces la idea es oír las pláticas, degustarlas, sentarnos con esta información que vamos a estar viendo. Entonces, la primera plática es por Cristian Garay, que es el que está aquí arreglando la presentación. Es del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB. Él es egresado de aquí de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Permítanme leer un poquito de la... Aquí hay unos programas, si quieren verlos. Sí, pues pasamos. Sí. Aquí hay unos programas, si quieren pasar ahí. Es egresado de aquí de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Hizo la maestría en el CIMBESTAB, hizo maestría y doctorado en Jesuit París 6, en la Universidad 6 de París. Hizo postdoctorados en la UFF de Limpa. ¿Qué es el UFF? Es la Federal Fluminense en Río y en Limpa. Y en CIMBESTAB está ahorita trabajando. Entonces vamos a oír su plática, que es inflexión en curvas. Gracias. Bueno, yo les voy a... Eso es nada más como referencia. No hice slides, lo voy a hacer por plumón. Entonces aquí había copiado otra vez el programa. Voy a hablar de 4 cosas. Primero, voy a recuperar el concepto que tenemos de la secundaria, de la prepa, de la inflexión. Después, bueno, para una curva plana real, algebraica. Después voy a hablar un poco de cómo extender este concepto de inflexión para curvas planas reales de esos objetos a series lineales definidas sobre curvas algebraicas. Después, para los que no saben mucho, pues voy a hablar un poco de lo que es la torsión en curvas elípticas. Y finalmente, cómo es que estos dos conceptos se casan, ¿no? Cómo la inflexión, que es de lo que voy a hablar en la primera parte, va a generalizar la torsión en curvas elípticas. Entonces, primero, pues desde, como les digo, educación básica, sabemos que si tenemos una curva algebraica real, toman un polinomio real en 2 variables, y le calculan sus ceros reales. A esto lo llaman C circulito porque no es compacto. Ustedes, como si toman un punto suave, un punto no singular, le pueden trazar la tangente, por definición. Esa tangente va a tener un cierto orden de tangencia con la curva. Genéricamente es 2. Genéricamente quiere decir que para cualquier punto suave que ustedes tomen, si ustedes calculan la intersección de esta recta con su curva, va a ser, el número que les va a arrojar va a ser 2. Pero va a haber un número finito de puntos suaves de su curva, donde esta tangente va a tener un orden de tangencia superior a 2. Podemos suponer que sabemos el teorema de Bertini, es una bomba atómica que sirve para justificar el hecho de que esta cantidad es finita, de que casi todos los puntos de tangencia tienen tangencia 2, ¿no? Y bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? El ejemplo canónico es toman y, f de xy, igual a y menos x cúbica. Es nuestra vieja conocida curva cúbica que tiene un punto de inflexión en el 0. Calculan la tangente es la curva, la recta y igual a 0. Intersectan esta tangente con la curva, calculan el número de puntos de intersección en el 0 y les da 3. Ahora, pueden calcular un ejercicio que este es el único punto de inflexión que tiene esta curva. Y ahora les hago una pregunta. Tomen una curva así. ¿Cuántos puntos de inflexión tiene?
Es una pregunta natural. Vamos a suponer ahora, a partir de ahora, que todo es suave, aunque esta historia sirve para curvas singulares también, pero para quitarme de problemas voy a suponer que todo es suave. Y ahí está la respuesta, ¿no? Los puntos de inflexión de una curva plana son precisamente la intersección de su curva con el hessiano. El hessiano de f, simplemente el determinante de las dobles parciales. Aquí las parciales con respecto a x y, toman el determinante de esto, se les da un polinomio real, calculan la curva, la intersectan con su curva original y los puntos de intersección son los puntos de inflexión. Y esto, si cerramos el espacio al proyectivo y nos vamos a los complejos, nos da una respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos son? Pues por B sub sabemos que es el producto de los grados, el grado de su curva es D, el grado del hessiano es 3 por D menos 2, entonces el número de puntos de intersección es 3D por D menos 2. Pero aquí estoy haciendo trampa, ¿no? Porque yo empecé con una curva real. Y me estoy yendo a los complejos para calcular esta respuesta. Entonces me bajo otra vez a los reales, ¿no? Y ahora les pregunto, ¿cuántos de estos puntos que son complejos son reales? O sea, tomen una curva algebraica real, compactifíquenla en RP2, tomen la intersección con el hessiano y esos algunos puntos van a ser reales. ¿Cuántos hay? Bueno, las preguntas en geometría real son más difíciles de contestar. Esta pregunta se le hizo Felix Klein, por allá de 1800 y cacho, y él la contestó. Felix Klein les dice que de los 3D por D menos 2 puntos de inflexión que ustedes tienen complejos, a lo más un tercio pueden ser reales. Obvio, no todas las curvas reales tienen los mismos números, los mismos puntos de inflexión, a diferencia de los complejos. Esta es la respuesta compleja, esta es la respuesta real. Hay algunas curvas reales que tienen menos que esta cantidad. Lo que Klein hizo fue decirles hasta dónde es el tope, ¿no? Y bueno, vamos a hacer fíjense que esta cantidad es mayor o igual que 0, mayor que 0, cuando D es mayor que 3 o igual que 3, ¿no? Si D es igual a 1, esto es negativo. Si D es igual a 2, esto es 0. Eso corresponde al hecho de que son curvas racionales y no tienen inflexión. Si D es igual a 3, ¿este número cuánto es? Si D es igual a 3, este número es 9. Ahora, yo, como es una curva plana, puedo calcular su género, si es suave y es proyectiva. Si tengo una curva de grado 3, puedo calcular su género geométrico, porque es suave, con la fórmula del género grado. La fórmula del género grado les dice que si tienen una curva suave de grado D plana, su género es este. Entonces agarro 3, lo pego aquí, 3 menos 2 me da 1, 3 menos 1 me da 2, 2 por 1, 2, entre 2 me da 1. Esto quiere decir que si ustedes tienen una curva cúbica en CP2 suave, tiene género 1. Entonces topológicamente es un toro. Y por esta cuenta, lo que dice es que esta curva topológica, que no se ve así en el plano proyectivo, cambia la forma, pero así se ve topológicamente los puntos complejos. Esta cosa tiene 9 puntos especiales aquí, que son de inflexión. ¿Sale? Y bueno, lo que podemos ver es que las curvas de género 1, si nosotros marcamos un punto en ellas, si definimos que haya un punto especial que le llamamos O, la pareja que forman la curva con el punto se llama curva elíptica. Y estas cosas tienen una estructura aritmética, tienen una estructura de grupo abeliano. Pueden definir aquí ustedes una suma, el 0 es el 0, y los puntos complejos de esta cosa, ustedes pueden sumar dos puntos, la suma es asociativa, la suma es conmutativa y tienen un elemento neutro. Ese puntito que agarraste es el neutro. Exacto. Y eres libre de elegir el punto que tú quieras. Pero, si haces ciertas elecciones inteligentes o haces ciertas convenciones astutas, te ahorras mucho trabajo. Entonces, esto tiene
la estructura del grupo abeliano y hay unos puntos que si tú los sumas una cantidad finita de veces te dan 0. Esos puntos se llaman puntos de torsión y hay un teoremas muy famosos que nos dicen que si tú tomas los puntos de K-torsión, que son los puntos P tales que K veces P es igual a 0, donde este KP es sumar PK veces, hay un teorema que nos dice que esto es isomorfo a ZKP es KZ cruz o suma ZKZ. Y si nos acordamos de teoría de grupos, la cardinalidad de esto es K cuadrada. Entonces fíjense, aquí tengo 9 puntos, pero 9 es 3 al cuadrado, ¿no? Y si calculo la 3 torsión de esta curva, que se denota así, esto pues es Z3 cruz o más Z3, ¿no? Y su cardinalidad es 9. Y lo que se puede probar fácilmente, si eligen bien sus coordenadas planas y si eligen bien su punto, es que son los mismos. Los puntos de torsión, que es algo geométrico, yo lo definí intersectando rectas. Y esto se definió de manera aritmética. Esto es, fijas un punto, haces una operación aritmética, es lo mismo. Entonces la idea es, no habrá algo más general que esto, y eso es lo que motiva un poco esta charla. Ahora pues, les voy a dar un ejemplo de cómo se generaliza esto, pero muy lejos, ¿no? Aquí hablé de curvas en el plano, de polinomios y de líneas que intersectan curvas. Ahora voy a hablar un poco de series lineales, pero no me voy a salir del género 1. Entonces, si yo agarro una curva algebraica de género 1, proyectiva, etcétera, ahora ya no es plana, ya esta curva vive en su mundo, puede o no admitir un encaje al plano, no le importa, el teorema es que sí, pero pues no nos importa ahorita. Y agarro un divisor en ella, D, efectivo. Esto quiere decir que es una suma NP por P, ¿no? Con P en la curva y NP son enteros, no negativos. Entonces podemos usar el teorema de Riemann-Roch para calcular el número de secciones globales que tiene la curva cuando tomamos el haz lineal inducido por el divisor. Esto es simplemente un divisor, les induce un haz lineal, es un haz vectorial con fibra, un espacio complejo de dimensión 1, y esto es simplemente para ver cuántas secciones globales tiene. Este es un número finito porque la curva es compacta y suave. Entonces, usando teorema de Riemann-Roch, como el género es 1, la dimensión de esto sobre los complejos es un espacio vectorial complejo. Esto se denota como H0 de D, y esto es D, que es el grado de esta cosa. Y lo bonito es que estas cosas les sirven para mandar su curva a espacios proyectivos. Si ustedes toman una base de este espacio, como espacio vectorial, F0 hasta Fd-1, esto quiere decir que la dimensión compleja es D-1, tengo D elementos que me generan como ese espacio vectorial, puedo agarrar estas funciones y mapear mi curva a un espacio proyectivo. Simplemente agarro mi curva, aquí agarro el proyectivo de D-1, porque pues esto está definido salvo anulación de todas las funciones. Agarro un punto P y lo mando a F0 de P hasta Fd-1 de P. Y esto lo que está haciendo es que está agarrando su curva abstracta, están agarrando aquí un proyectivo, y su curva abstracta pues se las está poniendo allí de manera isomorfa, no le están saliendo singularidades cuando yo meto esto aquí acá. Esto es particular al caso del género 1, no siempre es así. Lo que quiero decir es que este juego ustedes lo pueden jugar en general. ¿Por qué necesito género 1? Pues no importa, puede ser el género que ustedes quieran. Entonces eso quiere decir que aquí le puedo poner más asas. Y puede ser cualquier divisor. Elijo un divisor acá.
simplemente calculo este espacio, que no siempre es fácil de hacer, me fijo en una base, hago ese mismo proceso y a veces voy a recuperar la curva y a veces no, en general. ¿No? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque yo quiero generalizar el concepto de punto de inflexión para casos donde no esté en el plano, sino, por ejemplo, yo puedo mandar esto a P7. En P7 tengo un espacio de dimensión 7, tengo una curva de dimensión 1. Yo no puedo hablar ahí de planos, de rectas tangentes ya más, o de un orden de intersección, porque la codimensión tiene que sumar 7. Una forma de remediar eso es fijarse en hiperplanos osculadores. Un hiperplano osculador es un curso de geometría diferencial, es el hiperplano que besa a la curva en un cierto punto. Es el hiperplano que tiene el mayor índice de tangencia con un punto. Estos siempre existen, siempre son únicos. Esa es una forma de definir tangencia e inflexión para cuando la dimensión no es 1, la codimensión no es 1, pero lo voy a introducir con otro método, ¿no? Que es más rápido. De hecho, este tema es muy apasionante. Para el caso de los complejos se han escrito muchos libros, hay mucha literatura, pero yo aquí me voy a centrar en el caso no complejo, porque lo complejo para mí es aburrido, porque ya está hecho desde hace 200 años. Y ya lo que pueden hacer ahorita ya es muy complicado y no tan bello como lo que ya tenemos, es mi opinión. Entonces, agarren una curva X, algebraica, suave, proyectiva, compleja todavía. Agarro un divisor allí que tenga secciones, es decir, que este numerito H0 de D sea mayor que 0, porque quiero secciones. Si no tiene secciones no me sirve. ¿Sale? Y agarren una base de esta cosa, como tiene dimensión positiva, yo puedo agarrar una base. Agarro H0, XLD, agarro F1 hasta F0 hasta F, lo que sea acá, una base de esta cosa, como espacio vectorial, álgebra lineal. Y así se define lo que es el Gronskiano. El Gronskiano es, yo agarro una base y empiezo a derivar, y agarro la matriz y le tomo el determinante. Entonces agarro F0, agarro aquí FK, luego derivo esta cosa, y vuelvo a derivar hasta que tenga un número de filas igual al número de columnas para que sea cuadrado y pueda tomar el determinante. Tomo el determinante y eso me da una función regular sobre mi curva. Los ceros de esa función no dependen de la base, ese es un teorema. Si ustedes me dicen, bueno, lo que acabas de hacer tiene que ver con la base, sí, pero los ceros de esta cosa no dependen de la base. Si ustedes toman otra base, G, y hacen lo mismo, obviamente este determinante y este determinante son diferentes, pero sus ceros son los mismos. Esos ceros se llaman los puntos de inflexión. Entonces, aquí ya no estoy hablando de tangentes, ya no estoy hablando de curvas planas, ya no estoy hablando de nada de geometría, es álgebra. Y ahora, los ceros de esta cosa es el divisor de inflexión, es un número finito de puntos, y esos puntos se llaman los puntos de inflexión de la serie lineal. ¿Por qué serie lineal? Porque estoy agarrando cualquier divisor. Ya no estoy agarrando un divisor particular en una curva particular, es cualquier divisor en cualquier curva. Y esto se llama el Gronskiano. Este determinante se llama el Gronskiano y a lo mejor les recuerda sus cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde pues, trabajamos con los Gronskianos cuando derivamos un cierto sistema de soluciones para hallar más soluciones de nuestras ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces el punto, pásenme. El punto fino aquí es cómo defines ese Gronskiano, ¿no? Ese Gronskiano parece que te hace todo el trabajo. Y así es. Entonces les voy a decir, esto es un poco más técnico, ¿no? Básicamente ese Gronskiano, lo que tienen que hacer es definirlo localmente.
No me voy a meter mucho en detalles, yo creo, pero lo que hay que ver es que cómo tomar la derivada de una sección, porque estas no son funciones, estas son secciones de ciertos haces. Entonces no es como derivar polinomios. Al final de cuentas sí es derivar polinomios cuando nos vamos en un punto, pero globalmente no. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Si ustedes toman su curva con su gavilla estructural y toman una función, toman un punto aquí y toman una función global, entonces yo puedo ver el tallo de esta función en mi punto, ¿no? Agarro FP, está aquí, este es un anillo local, este es el germen de mi función regular en este anillo local. Como mi curva es suave, esta cosa es un dominio de ideales principales, agarro un uniformizante local y simplemente es un anillo de polinomios en una función, tiene un ideal maximal, y si esta cosa se anula, se anula a cierta potencia de t. Ahora, por otro lado tenemos la gavilla de funciones, bueno, el haz cotangente. Como esta cosa es suave, yo le puedo construir su haz tangente, y puedo dualizar ese haz tangente para construir su haz cotangente, y las secciones del haz cotangente son las formas diferenciales. Las formas diferenciales, cuando yo localizo su tallo en un punto, esta cosa es libre con dimensión, con un generador sobre esta cosa. Eso quiere decir que esto es isomorfo a lo que ya tenían por un generador que se llama dt. dt es la diferencial del uniformizante local. Entonces, ¿cómo derivo esta cosa aquí? Hay un mapeo que se llama la diferencial de Kähler, que va de aquí a aquí, que me manda una función en su diferencial. Pero lo que está diciendo este isomorfismo es que este anillo es una función por este ddt. O sea, esto yo lo puedo escribir únicamente como un g por dt. Esta g es esa derivada que está ahí. G es fp'. Y luego, ¿qué hago para definir las derivadas de orden superior? Pues lo hago por inducción. Agarro luego lo vuelvo a derivar, y luego lo vuelvo a derivar, así hasta que tengo todo. Entonces es algo delicado, porque estamos hablando de secciones, pero se puede hacer. Y en el inter, vean que esto que estoy definiendo aquí no tiene que ver con los complejos. Esto que estoy haciendo aquí vale para cualquier campo, salvo las derivadas. Si su campo tiene característica positiva, recuerden que cuando van derivando les va bajando el exponente. Entonces, si el campo tiene característica positiva y yo bajo el exponente y tiene ese exponente, la característica divide ese exponente, pues todo se me hace cero. Entonces hay una forma de remediar eso, es tomar las derivadas de Hasse, que están allí. La derivada de Hasse es simplemente multiplicar su derivada usual por un factorial allí para que no se les haga cero. Y entonces toda esta historia tiene sentido para cualquier campo, sea algebraicamente cerrado o no, sea característica cero o no, y ustedes pueden jugar este juego. Oye, perdón, ¿no te dijiste algo interesante del factorial? Por ejemplo, ¿tiene característica positiva? ¿Cómo defines un factorial ahí? Pues es nada más, o sea, la derivada de Hasse simplemente para polinomios te dice que tomas el coeficiente binomial. O sea, porque si yo tomo, por ejemplo, f' de t a la n, esto es n por n menos 1 por t a la n menos 2, ¿no? Entonces, en vez de empezar a hacer esto, para las derivadas de Hasse tomas el binomial n en 2, tomas n por n menos 1 entre 2. Y al parecer, bueno, lo que he visto es que esto te soluciona el problema de que las derivadas se te hagan cero. O sea, yo no hago esto, pero simplemente paso el dato porque esta es una jornada de criptografía, teoría de números, y a lo mejor les interesa calcular esto a característica positiva. Algo que quiero decir es que
estas ideas no han sido muy explotadas. Para los complejos, otra vez, no hay nada que hacer. Si ustedes toman una serie lineal simplemente es un divisor de grado D y un subespacio de esta cosa de dimensión R. Esto es una serie lineal. Si ustedes toman una serie lineal y hacen este proceso del Wronskiano, etc., para los números complejos no hay nada que hacer, ya todo está hecho. En particular ya sabemos cuántos puntos de inflexión tiene esta cosa. Es simplemente contar un grado de una sección. El número de puntos es R más 1 por D más R por G menos 1. Aquí G es el género de mi curva. Sin embargo, si ustedes empiezan a hacer esto para otros campos, por ejemplo los reales, FP, los racionales, no hay gran cosa hecha. En parte porque es muy difícil calcular esto. Entonces yo me intereso un poco por la parte real y al final de la charla voy a dar algo para los racionales, ¿no? Entonces pues yo les recomiendo que pueden, aquí hay oportunidad de hacer cosas interesantes. En particular, porque creo que no lo dije, sí, hay un paper, que al final lo voy a citar, de Storr-Bullock, por allá de 1980 y cacho, donde ellos usan estas ideas para demostrar la hipótesis de Riemann para curvas en campos finitos. Sí, precisamente usando la derivada de Hasse. Entonces estas ideas geométricas en otros campos tienen aplicaciones muy bonitas. Y bueno, ahora voy a regresar a torsión en curvas elípticas. Ya les platiqué un poco de que esto de inflexión se puede generalizar mucho usando el Wronskiano. Les platiqué un poco cómo se deriva en general. Y ahora pues vamos ya sé qué es lo que quiero decir por inflexión. Ahora pues vámonos a la torsión, que ya hablé un poco también de eso. Pero cuando te refieres a que te interesa el caso de R, ¿cómo qué tipo de resultados son los? Por ejemplo, tienes una curva G, una curva X de género 3, de género 4. Su encaje canónico te la mete en P3. No es una curva plana. ¿Cuántos puntos de Weierstrass tiene reales? Para el caso plano, acuérdense que les hablé de un teorema de Klein, donde les dije que él estudió los puntos de inflexión para curvas planas. ¿Por qué? Porque es muy geométrico, pueden intersectar rectas y hacer, pero para aquí ya no se puede usar eso. Entonces, los puntos de Weierstrass son ciertos puntos de curvas complejas que tienen cierto significado especial, porque están asociados a un divisor muy especial que se llama el divisor canónico. Pues para los reales ya no sabemos nada. Si no es plano o género cero, no sabemos nada. Entonces es un área abierta de investigación y es una pregunta interesante. ¿Cuántos puntos de Weierstrass reales puede tener una curva real? Y esa es la punta del iceberg, le digo, se pueden ir a FP o se pueden ir a Q o se pueden ir a otras cosas. Pero, por ejemplo, en FP tiene una interpretación aritmética. En el contexto real, ¿cuál sería la interpretación de los puntos de Weierstrass? Simplemente nos interesa, son cuestiones que se enmarcan dentro de la geometría enumerativa real. La geometría enumerativa real tiene un lugar un poco entre la aritmética y entre la geometría. Es un mix. Pero también tendría sentido, por ejemplo, en vez de R, verlo en Q y ya es casi teoría de números. Exacto. Entonces, mi punto de esta discusión es decirle que esto casi nadie se ha metido. Es un área muy inexplorada, pero un poco difícil, que mezcla un poco geometría, aritmética y más cosas, ¿no? Entonces, vamos a regresar a curvas elípticas. En curvas elípticas, recuerden
Les recuerdo la definición por si no la conocen. Una curva elíptica es una curva suave, proyectiva, de género 1, pero con la particularidad de que yo tengo que marcar un punto. Si no marco el punto, solo tengo una curva algebraica de género 1. Cuando marco el punto, puedo darle estructura de grupo abeliano a esa cosa. Y eso es lo que nos importa, porque ya puedo sumar y puedo definir la torsión. Ahora, si yo tengo mi curva aquí, les dije que si yo agarro cualquier divisor de grado D, efectivo, y las secciones globales de esta cosa, tomo una base, para esta cosa, estas secciones me definen una inclusión suave al proyectivo de dimensión d-1. Entonces es lo mismo trabajar sobre el esquema o la variedad abstracta que en su imagen, ¿no? Y fíjense que si tomo d igual a 3, aquí me queda 2, que es con lo que empecé. D igual a 3, les dije que toda curva de grado 3 suave en P2 era una curva elíptica. Pues aquí está la demostración. Entonces voy a trabajar con el modelo plano. Cuando trabajo en el modelo plano puedo elegir una ecuación. Aquí no puedo elegir una ecuación porque no es un subesquema de nada, no es una subvariedad de nada, esto es algo abstracto. Pero si lo meto en el proyectivo ya puedo elegir yo una ecuación y elijo una ecuación que me convenga. Puedo elegir f igual a y cuadrada, perdón, f mayúscula igual a y cuadrada menos f de x, que la voy a pintar como y cuadrada menos x por x menos 1 por x menos lambda por conveniencia. En característica 0 siempre puedo hacer eso, ¿no? Entonces, si yo fijo, esto quiere decir, en términos geométricos, que estoy fijando dónde se va a ramificar mi curva elíptica cuando yo la mapeo a P1. Mi curva elíptica siempre tiene un mapeo de proyección a P1 y siempre va a haber 4 puntos especiales donde esta aplicación no va a ser 2 a 1, sino que va a tener 2 puntos que se van a pegar en 1. Es este punto P1, P2, P3 y P4. Lo que estoy diciendo al elegir esta ecuación es que P1 se va a proyectar en el punto 0, P2 se va a proyectar en el punto 1, P3 se va a proyectar en el punto lambda y P4 se va a proyectar en el punto infinito, donde esto es P1, ¿no? P1 es la esfera, aquí está infinito, 0, 1 y lambda anda por acá. Ahora, si agarro esta representación particular y agarro el divisor D igual a k veces infinito, este punto P4 le llamo infinito, ¿no? Yo puedo probar rigurosamente que el divisor de inflexión de mi curva elíptica, eligiendo el divisor k veces infinito y eligiendo todas las secciones, la inflexión de esto es precisamente la K-torsión. Esto no es nada nuevo, esto es algo muy clásico, es algo que ya lleva trabajado mucho tiempo. Y bueno, gran parte de la demostración es que si ustedes hacen estas elecciones inteligentes, la base con la que trabajan es muy fácil. Esta base es simplemente x a la 0, x a la k, x a la 0 por y, hasta x a la k menos 2 por y. Es una base monomial, es lo más fácil que pueden esperar que el mundo les dé. No hay ni binomios, ni trinomios, no hay ni coeficientes. Obviamente, ustedes pueden elegir una ecuación más difícil, pueden elegir otro punto, pero esta cosa se les va a complicar. Entonces, si yo hago esas elecciones, puedo usar todo lo que hablé
para demostrar rigurosamente eso. Más aún, el hecho de tener esta ecuación me dice que hay una involución hiperelíptica en mi curva elíptica, que es mandar un punto AB, aquí agarro un punto AB en el proyectivo, digamos en una carta afín, y lo único que lo mando es hacer A, menos B. Esta cosa, como tengo aquí y cuadrada, también va a satisfacer la ecuación, y esto es una involución porque si la vuelvo a aplicar regreso a donde estaba. Entonces tiene orden 2. Estos divisores son invariantes bajo esta cosa, por lo cual me dice que si yo tengo puntos aquí, si aparece este punto, este va a aparecer como inflexión. Si aparece este, su reflejo va a aparecer. Entonces no me interesa la coordenada Y, porque yo sé que una vez que aparezca un punto que si yo determino la coordenada X, tanto la coordenada que lo levanta, que es raíz de f de x 0, como menos raíz de f de x 0, van a ser puntos de inflexión en mi curva elíptica. Entonces nada más me interesa encontrar las coordenadas X de mis puntos de inflexión. Y esas cosas, el polinomio que nada más te encuentra las coordenadas X de los puntos de inflexión, se llama el polinomio de división o el polinomio de Cassels. Y esto les calcula precisamente estas coordenadas. Y ahora ya me voy a la última parte, que es donde voy a hablar. Todo esto es clásico, no dije nada nuevo. Todo esto, si les interesa, pueden ver el libro de Silverman. En la parte geométrica de los puntos de inflexión pueden leer las notas de Tebelev. Donde también hace un poco de geometría usando las variedades polares y las variedades duales. Y ahora sí viene el momento del comercial. Bueno, a mí me interesa una generalización de esto. Fíjense, yo les dije que si tomo esta base, le calculo el Gronskiano, saco los ceros, no me interesa la coordenada y, sino solamente los ceros de las raíces del Gronskiano de esta cosa, ¿no? Entonces yo a esta cosa le asocio un polinomio que se llama pk de x, y sus raíces de esta cosa son mis puntos de inflexión en cierto sentido. Ahora, a mí lo que me interesa es quitar funciones de aquí y hacer el mismo juego. Es decir, voy a agarrar bk, que es x0 hasta x a la k, x0y hasta xk menos 2y, y voy a quitarle una función. Y voy a hacer lo mismo. Voy a calcular el Gronskiano, voy a calcular el determinante y voy a calcular sus ceros. Y su divisor, como es igual al de arriba, va a ser invariante bajo la involución. Entonces, nada más me va a interesar los ceros de estas cosas. Entonces a esto se le asocia un polinomio que es pk k-1, k-2, perdón. Ahorita, después voy a explicar por qué la notación. A este le asocio un polinomio que se llama pk, ¿no? Es el polinomio de Cassels. Y luego voy a seguir jugando. Voy a quitar ahora no una, sino dos. De hecho, esto es k-1 para ya agarrar mi notación. K-2, K-3 va a ser x0, xk, x0y, xk-4, y. Y esto me va a dar un polinomio pk, k-3. ¿Cuántas puedo quitar? Obviamente, imagínense, si quito
todas estas, esto me da un determinante trivial, porque la derivada la estoy tomando con respecto a x. Entonces estoy tomando x a la 0 hasta x a la k, si derivo me va a quedar la matriz diagonal y no hay nada que hacer. Entonces no puedo quitar tantas, puedo quitar hasta que me quede esta función. Entonces esa va a ser bk1, que va a ser x0, xk, x0y. Y a este le voy a llamar pk1. Entonces es como que una torre, ¿no? Empiezo, si lo quieren ver así, es quitarle, pero si lo quieren ver así, es aumentarle. Estoy empezando con una función, luego a este piso le pongo otra función y hago lo mismo, luego a este piso le pongo otra, hasta que al final recupero la torsión. Aquí no sé qué voy a recuperar. Lo que les quiero hablar es de las propiedades de estos polinomios, de estos pkn, que tienen propiedades muy bonitas. Entonces, de entrada, pues les voy a dar unas propiedades del piso de abajo. Primero les voy a poner una imagen. Oye, perdón, entonces el PK estás diciendo que es el polinomio de división, es decir, es el que tiene como raíces la K torsión, ¿no? En este caso, Ajá. hasta arriba, ¿no? Exacto. Lo que estás haciendo es definiendo bueno, estás construyendo esta torre y estás quitando y estás construyendo otro polinomio que es usando el gronskiano, ¿no? Ajá. Vas quitando, Ajá. el determinante y vas Ajá. a decirnos... Voy a darles propiedades, no lo sé todavía, es un work in progress. Pero voy a dar propiedades bonitas de esta familia PKN. Empezando por la de abajo. Aquí tienen un esquema. Para todo K, este es el eje K y este es el eje N. El eje K yo puedo fijar cualquier K. El eje N, pues no me puedo ir muy abajo porque no le puedo quitar tantas funciones. Me puedo ir tan abajo como K me lo permita. Lo que estoy diciendo es que la diagonal azul, esos polinomios pkn son los polinomios de Cassels. Y la parte roja es cuando solamente tengo esto variando k. O sea, pk1 es pk más 1, 1 es x0 hasta xk más 1 y x0y. O sea, solo tomo una función más, pero en la primera parte. Lo primero que es bonito es que estas cosas satisfacen un sistema dinámico discreto, que es el siguiente. Yo puedo conocer el k más unésimo a partir del késimo. Les voy a dar la regla. Entonces, el primer teorema es la familia pk1 satisface el siguiente sistema dinámico discreto. Ahí está. Oye, aquí seguimos en C, ¿verdad? No en R, ¿no? Bueno, esto es, perdón, se me olvidó decir que esto es característica 0. Esto vale para Q también. Esta cosa, yo puedo calcular el K más 1 derivando con respecto a X el késimo, multiplicándolo por F. Recuerden que mi ecuación de la curva elíptica es esta. Este es F. Menos 2K más 1 entre 2 por PK1 por la derivada de F. Entonces, esto, lo que les comentaba, es un sistema dinámico discreto porque yo voy saltando. En la parte roja tengo aquí el PK1 y quiero conocer el PK más 1, 1. Aquí está mi fórmula para conocerlo. Y luego puedo seguir con el PK más 2, 1. Así. Entonces, es un sistema dinámico discreto que determina toda la franja roja. Y para terminar, les voy a decir algo ya les hablé de este, pero no he hablado del relleno.
Ahora voy a hablar del relleno y es un resultado muy bonito y muy combinatorio, que es el siguiente. Déjenme ver si acabé, ya. Sí, perdón, es que no lo iba a poner en la proyección. Lo que es bonito es que si me interesa el relleno, yo puedo encontrar un polinomio con coeficientes en z. Puedo encontrar QMN en z y en variables simétricas. Desde t a la 1 menos n, t0, t a la n menos 1. Es un polinomio homogéneo de grado n sobre z, tal que yo puedo encontrar el pkn como sustituyendo el QMN y mando el TI al polinomio PM más I1. Algo así. Lo que quiere decir esto es que el relleno está determinado por el primer piso. No necesito conocer ni este, ni este, ni este, ni este. Con que yo conozca esto, si me interesa el piso 3, calculo el Q3, quién sabe qué, y luego evalúo en ciertos polinomios de estos y ya me da el polinomio que yo quiero. Y en particular dice que este proceso les recupera los polinomios de Cassel si se van hasta acá, o los polinomios de división. Ahora voy a dar un ejemplo y con eso termino. Sí, entonces voy a dar un ejemplo de cómo se ven estos determinantes porque son muy combinatorios. La forma de construir estos polinomios es muy combinatoria. Por ejemplo, vean, el Q2 es en variables t a la menos 1, t0 y t1. Vean cómo lo construyo. Tomo el determinante, aquí pongo un t0, un t1, y este m es como si yo derivase. Entonces calculo el determinante. Y luego si yo quiero el PK2, es decir, el del piso 2, simplemente hago este T0 un P1 de cierto, o sea, lo que tengo que hacer nada más es el piso 1, piso 1, piso 2. Este en particular solo va a depender de tres polinomios aquí, que es el 0, el menos 1 y el 1. Y nada más tengo que poner aquí m más 1 por un pk1, aquí con cierto índice que no me acuerdo ahorita, menos pk con otro cierto índice 1, pk con otro cierto índice 1. Y esto me recupera el 2. Y ahí tengo otra expresión para el 3. Pero vean el juego combinatorio. Si yo quiero calcular el 3 a partir del 2, simplemente agrego otra variable acá, y me quedo con el determinante que ya tenía, agrego otra aquí, y nada más bajo con m más 2 por t a la t1. Y luego para el tercer renglón, vuelvo a derivar este. Vean cómo va creciendo, o sea, la combinatoria es muy clara, es muy fácil y tiene coeficientes enteros, y estos polinomios sirven para calcular los pisos de arriba y nada más. Es muy fácil ir del m, del k
al K más 1. Simplemente hay que agregar otra variable y derivar con esta regla combinatoria las que ya teníamos. Y ya para terminar, nada más les menciono el paper, es ese. Si les interesa, se llama Puntos de Weierstrass y curvas sobre campos finitos, y usa ideas geométricas para probar la hipótesis de Riemann para campos finitos, para curvas definidas sobre campos finitos. Ya, gracias. Sí, muchas gracias, Cristian. Tenemos una pregunta, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, se la podemos hacer o la dejamos para el intermedio. Platiquen con él todo lo que quieran. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver, Dijiste que esto funciona en característica cero. Sí. Pero pues si construyes tu Wronskiano con la derivada de Hasse, ¿no has probado que todo funcione en característica cero? No, porque nos interesa característica cero porque esto vino de un problema real. Y era calcular el número de puntos de inflexión reales en una curva hiperelíptica para esta serie lineal. Entonces, nuestro proceso nos llevó a la curva elíptica y por eso esto lo estamos estudiando característica cero. Oye, ¿tienes algún pensamiento de qué podrían indicarte los pk chiquitos? No tenemos ni idea y ni siquiera sabemos calcular esos polinomios. Ni siquiera sabemos qué significa el sistema discreto, el sistema dinámico discreto, ni el polinomio, o sea, la geometría de este determinante de Q, o sea, no sabemos nada, no sabemos cómo meterle mano. Pues muy bien, muchas gracias, Cristian. Un comentario así rapidísimo. El sistema que dibujaste recuerda vagamente a un demódulo, pues, una cosa de este estilo. No sé si pudieras interpretarlo en esa dirección, que tengas un sistema local asociado a secciones planas de algo, una cosa de ese estilo. Sí, ahorita nada más tenemos esa descripción, pero hemos tratado de preguntarle a la gente que nos dé indicaciones, pero nada más nos dicen, está muy bonito, pero no sabemos cómo atacarlo. Le hemos preguntado a Silverman, le hemos preguntado a Hindry, le hemos preguntado a Mukin, a Barshenko, y todos dicen, pues sí está chido, pero pues no sabemos cómo te podemos ayudar, ¿no? O sea, no sabemos cómo atacarlo. Muy bien. Gracias, Cristian. Sí, gracias. Vamos a escuchar ahora la plática de David Fernández Bretón.